Jueves 27 de febrero, el calendario profético. Hoy nos corresponde leer Daniel capítulo 8, versículo 13 y vamos a responder lo siguiente: ¿de qué se trata la pregunta y cómo nos ayuda a entender la respuesta en el siguiente versículo? El versículo 13 dice: Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Aquí notamos que la pregunta que surge es: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cuál es el calendario de las 2300 o 300 tardes y mañanas? En primer lugar, debemos tener en cuenta que después de que Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguido de las acciones del cuerno pequeño y el daño causado por este, la visión se transforma en una pregunta en Daniel 8:13. Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de ese periodo profético, no a su duración. Además, este periodo no puede limitarse solo a la duración del accionar del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta la actividad del cuerno pequeño. Por lo tanto, este debe ser un largo periodo histórico y real. A la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión? Carnero, Medo-Persia, macho cabrío, Grecia y el cuerno pequeño y sus acciones, Roma pagana y papal, el otro ser celestial respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Como ya se ha señalado, este periodo es muy largo porque comienza durante la época del imperio medo-persa y se extiende a lo largo del periodo del imperio griego y la Roma pagana y papal, miles de años. Según el método de interpretación historicista que vimos en la lección número 1, este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. De lo contrario, los 2300 días serían un poco más de 6 años, un tiempo increíblemente corto para todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse el principio de día por año a esta visión de Daniel 8, 13 y 14. Daniel 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de este periodo, con el que por supuesto se podría establecer el final. Pero en la siguiente lección de escuela sabática vamos a estudiar el capítulo 9. En el capítulo 9 de Daniel sí se ofrece esta información crucial. Ahora, aquí hay algo importante, queridos hermanos, que podemos aprender. Los 2300 años de esta profecía son la profecía más larga de la Biblia. 2300 años para que se cumpliera toda esta profecía. Vean, 2300 años, eso es mucho tiempo, especialmente en comparación con la cantidad de años que vivimos ahora. Nosotros vivimos 70 y 80 años, pero esta profecía demoró en cumplirse, en llegar a su fin, 2300 años. Ahora, esto nos enseña a nosotros que Dios es paciente. Dios nos enseña a través de esta profecía a ser pacientes, pero también nos enseña que los eventos finales están a la puerta. Nos enseñan que tarde o temprano las profecías de su segunda venida, por ejemplo, del surgimiento
por completo, por supuesto, de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es el sistema papal con todo su poderío, está a punto de ocurrir. Por eso, hoy más que nunca, Dios requiere un pueblo, como dice el apóstol Pedro y como lo dijo Jesús mismo, que esté velando y orando, que esté escudriñando las Sagradas Escrituras, que sea fiel en todas las áreas de su vida. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos estar despiertos a la profecía. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos estar vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, a algunos que dudan, el apóstol Pedro les dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué linda enseñanza nos enseña, válgase la redundancia, nos enseña este texto, que Dios tiene todo bajo control. Estas profecías de Daniel solo nos confirman la soberanía de Dios. Estas profecías solo nos confirman que Dios está al mando de todo. Señor eterno, te alabamos, te glorificamos porque tú tienes todo bajo control. Te glorificamos porque tu profecía, las profecías se van a cumplir al pie de la letra. Nosotros anhelamos que tú ya vengas por nosotros. Por eso hoy nos encomendamos en tus manos y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Dios Todopoderoso les conceda su gracia maravillosa. Les saluda Nemorio Machucho González y los invita a que se suscriban a su canal en YouTube, Nemorio Machucho González.